todo el trabajo que nosotros queremos realizar va a ser disminuido. ¿Por qué? Porque la máquina no puede ser cargada a su totalidad. Al final del día nosotros vamos a encontrar un remanente porque hemos disminuido en esa máquina aquí. ¿Cómo se llama lo que nosotros disminuimos en el equipo? El rendimiento. Esa es mi volqueta. Mi volqueta, digamos que es de 10 metros cúbicos. Pero ella solo puede llevar 8 metros cúbicos para poder respetar de que solamente puedo utilizar 4 toneladas y no las 5. Entonces, ¿qué va a suceder? Al final del día, por cada acarreo, yo tengo un remanente de 2 metros cúbicos. Si hace un ciclo por hora, ¿cuántos metros cúbicos estoy dejando de acarrear? ¿Cuántos ciclos? Por día. Dos. Si hago 2 ciclos por hora, ¿cuántos metros cúbicos dejo de acarrear? 4. Si trabajo 8 horas al día y hago 2 ciclos por hora, ¿cuántos metros cúbicos dejé aparte? 32. La fuerza motriz requerida, que es nuestro esfuerzo, lo que ocupamos para poder cumplir, está compuesta por estas dos resistencias: resistencia a la rodadura y resistencia a la pendiente. La pendiente, así como expresa su nombre, depende únicamente de la pendiente. Si la pendiente le favorece el movimiento o si la pendiente le hace que realmente necesite un mayor esfuerzo. Ahora, la resistencia a la rodadura, nosotros la vamos a tener siempre como lo que nos impide a nosotros a movernos. Y esta resistencia, que realmente se opone al movimiento, está compuesta por estos 4 que vemos aquí. La fricción interna entre las partículas tiene que ver mucho con lo que es la compactación, con la condición en que encontramos el suelo. Si encontramos el suelo completamente hidratado y es una arcilla, significa que tenemos un chicle. Ahí mejor ni frene y vaya tranquilo. ¿Por qué? Porque la fricción de las partículas internas del suelo está completamente hidratada. Uno de los volúmenes de vacío que nosotros podemos tener, agua o aire. En este caso, si está hidratada, gran cantidad de agua, diferente a lo que nosotros encontramos en la arena del mar. Está hidratada, completamente hidratada. También se opone al movimiento, pero es un suelo que se encuentra suelto. Ambos se oponen ¿a qué? A que nosotros tengamos esa movilidad fácilmente, diferente que lo encontramos nosotros en un pavimento falsado, que es completamente fácil la rodadura entre ellos. La fricción de los neumáticos significa que nosotros, para poder tener una penetración de 1 centímetro, necesitamos siempre, por esfuerzo vinculado con la pendiente, una fuerza adicional de 10 kilogramos por cada tonelada de peso que yo estoy aplicando. Cuando nosotros vamos aquí en la ciudad, si usted infla demasiado porque son sus neumáticos, aquel vehículo va deslizado. ¿Por qué? Porque la penetración de los neumáticos casi es nada. Y la fricción de ellos, ¿cómo van? Van completamente estiraditos. Igual funciona también cuando estamos nosotros trabajando fuera. Los neumáticos van a trabajar siempre a la condición de peso que se les está distribuyendo. Si esta máquina tuviese una proporción de 30-70, siempre vamos a fijarnos qué tipo de equipo es. ¿Por qué? Este es un equipo de acarreo. Yo les puedo decir 30-70, les podría decir la distribución 70-30. Igual, donde va a estar el mayor porcentaje de él va a ser donde está el volumen de acarreo. ¿En cuál de los ejes está la mayor parte de fuerza que necesita esa máquina? En el eje trasero. Significa que no importa el orden, y yo se los entregue, ustedes saben que el mayor porcentaje va a ser en el eje que está recibiendo la carga. Esos ejes siempre vamos a vigilar. ¿Por qué? Por lo que es inflado y también la presión que se le está transmitiendo. Si él no puede por los 10 metros cúbicos, solo con 8, significa que le estamos agregando nosotros peso adicional. Y aparte de venir a dañar la máquina como tal, corremos definitivamente el riesgo de que el movimiento de los neumáticos tengamos un gran accidente dentro de lo que es el proyecto. El peso sobre las ruedas es como nosotros distribuimos en la máquina ese esfuerzo que le estamos aumentando. Vamos a calcular siempre pesos y vamos a calcular otro factor adicional, que sería no solo los remanentes, sino el tipo de material que yo estoy acarreando. Tenemos 10 metros cúbicos de material, pero si jaláramos piedra rica con el 45% de vacíos, no porque queramos, es por el acomodamiento de material que tengo en acarreo. No estoy acarreando yo
volumen, pero posiblemente sí su peso. Si esa máquina puede mover 18 toneladas, pero los 8 metros cúbicos de ripio, 8 metros cúbicos, 6 metros cúbicos de ripio pesan las 8 toneladas, no estoy jalando yo el volumen total de ella, en volumen, pero sí en peso. ¿Se comprende? Sí. Comprendemos estos dos términos. Resistencia, dijimos a la rodadura, y pendiente forman una fuerza motriz. ¿Cuál? La fuerza motriz requerida, la que yo necesito para poder realizar el trabajo. Esta es la resistencia de la rodadura que habíamos dicho antes. Encontramos aquí prácticamente los esfuerzos que están actuando. En una rodadura normal tenemos lo que sería la fuerza del empuje, que nosotros tenemos en movimiento la fricción de las partículas únicamente en la rodadura. Y entre la rodadura y la superficie de ella tenemos la normal y su resultante del peso. Esas son las fuerzas que están actuando en todo vehículo, y en un vehículo pesado aún mayor. ¿Por qué? Por la carga que él posee, vacío no digamos ya lleno. Dijimos aquí que para que se presente eso, esa penetración de los neumáticos, esa presión también de ellos, necesitamos nosotros esos 10 kilogramos. ¿De qué? Adicionales, por cada tonelada que nosotros necesitamos de agregar en peso, sea que la máquina esté vacía o sea que la máquina esté llena. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? El peso sobre la rueda del vehículo es igual aquí al peso de mi máquina vacía más el peso de la carga. Siempre. Si mi máquina va sin carga, va completamente vacía, el peso sobre la rueda del vehículo es igual al peso bruto del vehículo. Serían iguales cuando, solamente cuando la máquina está vacía. Si la máquina está cargada, no son iguales. ¿Cómo tenemos el peso de la carga? Nosotros sabemos que el peso específico es igual a ¿qué? A peso de volumen. Y de ahí entonces nosotros despejamos. Si yo quiero despejar para el peso va a ser igual al peso específico por el volumen. Si yo quiero saber cuánto pesa estos 10 metros cúbicos de material, entonces necesitamos saber qué tipo de material es. Necesitamos conocer su peso específico para poder obtener su carga total. A esta carga le sumaríamos el peso de la máquina y ahí tendríamos nosotros el peso sobre la rueda del vehículo. Cuando no cumple prácticamente lo que es el peso, cada máquina tiene un dato especificado que puede acarrear, no solo el volumen, sino también el peso. ¿Qué sucede si nosotros encontramos que pesa más de lo que realmente puede acarrear? Entonces disminuimos la carga y despejamos ¿para quién? El volumen. Para saber cuánto es lo que ella puede mover. El peso específico por el volumen. El volumen lo obtenemos nosotros cuando vamos y ubicamos la máquina, vamos, la medimos, base, por altura, también tenemos el ancho de ella, de la cubeta, entonces podemos saber cuánto es el volumen de acarreo de ella. Pero, ¿cuánto es lo que va a pesar? Eso es lo que nosotros necesitamos verificar, si realmente puede esa máquina con ese peso. El peso colmado lo vamos a tomar a un cuarto de lo que es su volumen verdad. Si tenemos nosotros, no todas las máquinas pueden llevar copeteado, no todos los suelos se pueden llevar a copete, tampoco colmados, pero algunos sí, entonces eso se calcula al 25% de quién, del volumen de acarreo. Todas las máquinas van colmadas, no todas, solamente cuando ya pone el peso. ¿Cómo lo conocemos? Cuando calculamos las motrices. Si nosotros con la máquina completa necesitamos un dato adicional de peso, pero todavía vemos que hay disponibilidad al calcular nosotros la tracción de la máquina, entonces podemos saber si podemos colmar realmente lo que es la volqueta, calculándole un 25% adicional de lo que ella lleva ya en volumen. ¿Bien? Pero solo en ese caso generalmente sería en un volumen suelto o... Solo volumen suelto, la volqueta solo acarrea suelto. Ah, sí.
Las volquetas jamás van a tener metros cúbicos computados. Falso. Ah, es cierto, es cierto. Metros cúbicos te van nunca. Sí. Así, disculpe. Bien, aquí despejamos el volumen de esta manera. Peso de peso específico. Una sola fórmula que ustedes la vienen viendo en el colegio, en química. Peso específico, peso de volumen. Solamente vamos despejando lo que nosotros necesitamos. Este es un ejercicio corto. Me dice la capacidad de 10 metros cúbicos. Esta es la misma que hayamos hecho. Si hace 2 ciclos por hora, ¿cuánto estoy moviendo? 16 metros cúbicos. 16. Después de 8 horas, ¿faltan cuántas? ¿Cuántos metros cúbicos me faltan después de 8 horas de trabajo? ¿Cuántos viajes más necesito hacer? 22 sería. 22. ¿Cómo? Espérame. Dice, capacidad de 10 metros cúbicos a cargar de metros cúbicos. 2 ciclos, 16, sí. ¿Cuánto dejas por cada Sí. hora? ¿Cuánto? Por 8 horas, 32. ¿Cuántos viajes necesito hacer? 4. ¿Cuántas horas? 2. ¿Están conmigo aquí? ¿Comprenden? Para que calculemos nosotros el ritmo, lo podemos calcular con esta fórmula, que me dice que el ritmo es igual a 173 por 15 la potencia. Si estoy yo arriba de los 300 metros sobre el nivel del mar, significa que yo necesito inmediatamente empezar a disminuir lo que es esa potencia y calcular entonces la potencia de la máquina. La máquina se vuelve mucho más lenta, la máquina está grande, está perezosa, pero ¿qué es lo que le está afectando? Le está afectando la altura a la cual ella está trabajando. Entonces su rendimiento va para abajo. Entonces, esa potencia que colocamos aquí tiene que tener castigo a la altura. Si a un caso estamos sobrepasando los 300 metros sobre el nivel del mar. La eficiencia, que aún con la máquina nueva, jamás la vamos a tener del 100%. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de un equipo de acarreo, la eficiencia del equipo no depende solamente del movimiento que puede hacer la máquina, sino que ella no puede mover más de lo que le están cargando. Si le están cargando muy lento, si hay una gran fila de volquetas y solamente una cargadora, significa que va a venir para abajo ese rendimiento, aunque la máquina tenga toda la capacidad, no trabaja al 100%. Siempre hay un castigo para ella, porque no depende de la máquina como tal, sino de quién está cargando también. Y eso que es la velocidad que nosotros tenemos, la cantidad de cambios que hacemos para poder desarrollar velocidades. ¿De qué otra forma podemos calcular nuestro ritmo? Nuestro ritmo base puede ser igual también al peso de mi máquina cargada, entonces vamos a llamarle el peso de la máquina más el peso de la carga. ¿Y eso es qué? Si tengo peso de máquina y peso de carga, ¿qué es? No. No. El peso sobre ruedas. El peso sobre la rueda del vehículo. Peso de la máquina más el peso de la carga, peso sobre la rueda del vehículo. ¿Esto por qué? Por la distribución de esfuerzo. Entonces, por el porcentaje de distribución de esfuerzo, ¿por quién sería ahí? Por mi coeficiente de tracción. El coeficiente de tracción depende únicamente del tipo de suelo que nosotros tengamos. Significa también que la resistencia a la rodadura depende también solamente del tipo de suelo. Para cada coeficiente de resistencia a rodaje también existe un coeficiente de tracción. Y esos al final son los que van a ir conformando toda la red de distribuciones de carga que nosotros necesitamos y la fuerza que ocupamos calcular. ¿Vamos bien hasta aquí? Pero. ¿Le vuelvo eso? No. Y que ese es el peso de la máquina, el de Red Bull es igual al peso de la máquina más el peso de... El peso sobre la rueda del vehículo, o la distribución de esfuerzos. Pero arriba puso, bueno, el peso sobre la rueda del vehículo, pero arriba estamos poniendo el peso de la máquina más el peso de que
el peso de la máquina es igual al peso de el peso de la rueda del vehículo es igual al peso de la máquina más el peso de la carga. ¿El porcentaje de qué, ingeniero? De distribución de esfuerzo. Bien. ¿Vamos bien? Sí. Después, copien el ejercicio, por favor, para que lo hagan. ¿De acuerdo a esto? Sí. Entonces, el ejercicio me pregunta, ¿cuál será la máxima fuerza de tracción? Bien, para que yo pueda conocer la tracción de la máquina, necesito conocer antes esto que encontramos en el literal B. Necesito conocer lo que es la fuerza motriz requerida y el ritmo. Esos dos datos son los que yo ocupo para poder calcular Fuerza de tracción. fuerza de tracción máxima. Entonces, vamos a empezar con el literal B primero. El ejercicio me está guardando varios datos. No me dice aquí si mi máquina va cargada, si mi máquina está vacía. No me está hablando del tipo de proyecto que es, sino que me dice que mi pendiente es ascendente. No siempre se les va a dar lo que sería la pendiente. Usted tiene que ubicarse en el proyecto. Usted está ahí. No va a estar aquí sentado. Usted va para afuera. Entonces se va a ubicar. Si estamos hablando, solo es un ejemplo. Si usted va a cargar agua, el acarreo, la pendiente estaría en ascenso o en descenso. Porque nosotros vamos a cargar y vamos a mover. Si encontramos el río por encima, significa que aquí tenemos un talud. Y ya es otro tipo de proyecto. Entonces, siempre ubíquense, por favor, en el tipo de ejercicio, el contexto que les da, para que ustedes puedan calcular bien sus pendientes. Entonces, si vamos a calcular las resistencias, es porque vamos a empezar a calcular la fuerza motriz requerida. No le voy a poner si es un acarreo o el regreso porque nosotros no conocemos el camino acarreo o el camino regreso. No sabemos si la máquina está vacía o está cargada. Solamente para que aprendamos a calcular las motrices. ¿Cómo calculo yo mi resistencia a la rodadura? Mi resistencia a la rodadura es igual al peso de mi máquina en toneladas. Una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Una tonelada, 1000 kilogramos. Es igual al peso de mi máquina en toneladas, que serían las 14 toneladas, por mi coeficiente de resistencia a la rodadura. El ejercicio me dice que el coeficiente de resistencia a la rodadura es de 35 kilogramos por tonelada. ¿Cuánto me queda esto? ¿Qué unidad tiene? Kilogramos. Tiene kilogramos. La resistencia a la pendiente es igual aquí al peso de mi máquina, también es 14. La resistencia a la pendiente es igual al peso de mi máquina en toneladas por 10 kilogramos por cada tonelada adicional de peso. Esto es una constante. Siempre que calculemos la resistencia a la pendiente, vamos a calcular esos 10 kilogramos por cada tonelada adicional de peso, porque estamos ahí agarrando dos tipos de resistencias, la flexión y la penetración de los neumáticos en la superficie. Esto por la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente?
2%. Sí. Entonces lo colocamos como 2. No se coloca el decimal, se coloca el porcentaje. Perdón, ¿de dónde salió el 10 kilogramos? Es una constante. ¿Cuánto les queda? 280. Aquí. Mi camino a Carrero dice. La pendiente. ¿Se opone o me favorece el movimiento? Se opone. Entonces, lo voy a sumar a la resistencia de la rodadura. Cuando se opone, se suman entonces. Sí, pero siempre comprendan de esa forma. No lo pongan como fórmula, porque si lo ponen como fórmula, luego se confunden cuando se suma y cuando se resta. Si una fuerza se opone, significa de que yo lo sumo al rodar. Si beneficia el movimiento, yo lo resto al rodar. Ok. 770 kilogramos. Bueno, No, 700 cuánto. 770, sí. ¿Puedo calcular el ritmo? Sí. El ritmo es igual a qué? Al peso de mi máquina, pero ya no en toneladas, sino que en kilogramos. Tenemos 14.000 kilogramos. ¿Cuánto es la distribución de esfuerzo? 65, 35. Ajá, ¿cuál es el eje motriz? ¿Cuál es el que recibe la carga? 65. 65. ¿Y mi coeficiente de tracción? ¿Es cuánto? Por 770. ¿Cuánto es el coeficiente de tracción? 0.60. 25. ¿Cuánto nos quedó eso? $5.460 kilogramos sería. Sí. Ahí no hay unidad, es un porcentaje. Bien. Ya tenemos entonces el ritmo y la fuerza y la rodadura. Voy a calcular el ritmo. Mi fuerza motriz requerida la tenemos aquí. Mi ritmo lo tenemos aquí. Voy a calcular ahora la tracción máxima. Entonces ya tenemos el literal B. Ahora vamos con lo que sería mi B literal A. La tracción máxima es igual a qué? La tracción máxima es igual al ritmo menos la motriz. Significa que sería los 5.460 menos 770. Bien aquí. A ver. Este menos siempre va a ser, aunque la fuerza motriz requerida en ocasiones pudiera darle a ustedes negativa, es un dato que puede ser negativo, puede ser positivo, aquí siempre lo vamos a restar. No vamos a decir menos por menos, más, no. Aunque la motriz requerida sea negativa, al momento de calcular la tracción siempre la vamos a restar. Nunca la vamos a sumar. ¿Cómo comprendemos los datos? Los datos significa de que yo necesito ni una tonelada de peso para poder realizar todo lo que es el movimiento, pero yo puedo utilizar 5 toneladas, significa que yo todavía tengo una disponibilidad de 6.7 toneladas de carga. No sé si han tenido la oportunidad ustedes de viajar a Occidente y ver que detrás de un cabezal van acoplados hasta 3 contenedores llenos de caña, normalmente. Bueno, ¿por qué motivo? ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos aquí.
Nosotros solo ocupamos 770, todavía podemos utilizar 4 toneladas adicionales. Entonces yo sé de que ese cabezal puede llevar mucho más. Claro, en un solo vagón no se puede, porque él tiene una capacidad normal, pero sí puedo agregar más. Entonces, donde podemos agregar más carga, lo podemos agregar de esta forma, sabiendo lo disponible que hay todavía de carga. No una sola volqueta, porque no puede. Un solo volquete es suficiente. Un solo contenedor para un cabezal es suficiente, pero podemos agregar más. ¿Cómo? Porque tenemos también disponibilidad y necesitamos entonces acarrear más, podemos hacerlo de esta forma. ¿Vemos la utilidad? ¿Claro? ¿Sí? Vamos a ver si se sigue notando bien el dato. Solo utilizando. El 10, ella dijo que ella no era una fórmula, ¿verdad? El 10, ¿qué preguntaste? Ya estaba en la fórmula. Sí. Ok. Mi máquina estará gana, sí, verdadero. No trabaja bien, no, sí trabaja bien. Lo que pasa es que disminuyó su rendimiento porque está afectada por la altura. La altura definitivamente le va a molestar por la gravedad. Entre más arriba vamos, la gravedad también nos afecta al equipo de construcción. Pero el porcentaje es mucho mayor también en ella, o siempre es 3%. Siempre es 3%, entonces uno calcula cuánto es la pérdida. Aquí, me dicen a mi pregunta, ¿cuál es la potencia del motor? Me dice que esa máquina es de 120 HP, ¿a dónde? A nivel del mar, pero ahorita está a 3.000 metros arriba. Entonces, ¿cuánto es realmente la pérdida que ella tuvo? ¿Cuánto es el rendimiento que va a tener el equipo? 30%. Entonces vamos a calcular. Tenemos los 3.000 metros sobre el nivel del mar. En los primeros 300 no hay pérdida. ¿Verdadero? Hay pérdida en los 2.700 posteriores. Y esta es la pérdida que vamos a calcular. Sabemos nosotros que cada 300 metros pierde cuánto? 3%. Entonces despejamos para eso, calculamos esa pérdida. Calcula, por favor. Pero 27% a nosotros no nos ayuda mucho. ¿27% de quién? De 120. Entonces vamos a calcular cuánto es la potencia real de la máquina. Serían los 120 caballos de fuerza que teníamos inicialmente, menos quién? Menos el 27% de la misma potencia. Porque es la pérdida la que ella está teniendo. Esa es la potencia de la máquina, trabajando a esa altura. Entonces, ¿le afecta? Sí, le afecta. Le aumenta lo que es el consumo de combustible y también la demanda de aceite. Siempre tenemos que estar enfocados, nunca vamos a desentendernos. No podemos tampoco calcular todo el equipo de construcción igual.
Cada proyecto es diferente, aunque trate de la misma materia. Les había explicado que pueden haber construido todas las carreteras en Honduras, pero cada proyecto ha tenido una particularidad y eso es realmente lo diferente que ustedes van encontrando. No todas han tenido los mismos problemas. El equipo que se ha implementado no ha sido el mismo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una particularidad. Entonces, eso es lo que hemos enfocado nosotros, a la elección del equipo de construcción, dependiendo de qué, la altura, el tipo de trabajo, el tipo de acarreo que va a realizar, el tipo de movimiento, las pendientes, todo eso nos va afectando al final. ¿A qué? Al rendimiento. Dijimos nosotros que rendimiento, ¿qué es rendimiento? Trabajo. Entonces, si disminuimos el rendimiento, nosotros estamos disminuyendo nuestro trabajo. ¿Claros? ¿Van conmigo? ¿De voy? Ujú. Que vamos a acarrear ¿cuánto? ¿Cuánto es el suelo que vamos a acarrear? 160 cúbicos. 1800 metros cúbicos sueltos. Y tenemos ahí el peso específico, la humedad inicial, la humedad óptima. Ay, que no han escrito las preguntas. Bueno, cuando terminen me dicen, ¿ya? Estas son las dos preguntas. Vamos a encontrar la cantidad de agua que vamos a agregar y vamos a encontrar la fracción en lavar, en acarreo y en regreso. El ejercicio anterior solo nos hablaba nosotros de tracción, ahí nomás. Pero ahorita la tenemos en acarreo y en regreso. Máquina llena, máquina vacía. En este caso, la distribución de esfuerzo es el mismo. Me dice que es 70-30, no siempre es igual. Las máquinas pueden tener un porcentaje de distribución cargadas y un porcentaje de distribución vacías. Varía. En este caso no. No porque sea así, es para que nos acostumbremos al ejercicio. Bien. Vamos a calcular entonces la cantidad de agua al llegar. Cuando vamos a agregar agua, nosotros ya conocemos cuál es el gráfico de que me da la humedad óptima y que tenemos también la densidad máxima. Nosotros encontramos que en este punto tenemos el porcentaje de humedad óptima. Y para esta humedad encontramos la densidad máxima. Y la máxima capacidad de soporte que ese suelo va a recibir. ¿Sí? ¿Qué pasa si nosotros agregamos mayor cantidad de agua? Inmediatamente baja esa capacidad de resistir. Si agregamos menor cantidad de agua, inmediatamente baja esa cantidad de fuerza a resistir. ¿Qué pasa si el suelo se satura? Si el suelo se satura, tenemos que tener el movimiento para que él baje lo que es también esa cantidad de agua que absorbió. Pero aún así, no significa de que con esto nosotros ya vamos a compactar únicamente solo este ejemplo, los 20 centímetros que ocupamos. No. Si nosotros necesitamos, de carreteras es que le puedo hablar, porque esa es mi parte. Si nosotros teníamos ahorita un tratamiento trabajando su base, pero esta subbase
era de 35 centímetros y se nos apeló. Para que nosotros logremos en 35 centímetros el porcentaje de capacidad de carga y de esfuerzo que obteníamos antes, posiblemente ahora necesitamos agregar un estabilizante. Vamos a alterarlo mecánicamente y químicamente. Pero podemos obtener la misma resistencia, sí, pero agregando mayor cantidad de suelo, tal vez agregando 15 centímetros más. Estos son los análisis que nosotros podemos hacer fuera, pero solamente cuando es algo circunstancial. Se nos humedeció, se nos pasó de humedad porque hubo un mal temporal que acabamos de compactar. Pero no porque nosotros en el campo cometimos un grave error y saturamos el suelo tanto riego. Entonces siempre vamos a tener esa diferencia. Si es un caso fortuito, es algo 100% de la naturaleza. Si es fuerzas mayores que tenemos nosotros la injerencia de la mano del hombre. En el caso, si nosotros lo hemos saturado de más, porque no calculamos completamente lo que es el agua que vamos a agregar, significa de que ya hay una injerencia de la mano. Ya hay una responsabilidad súbita. Para evitar ese tipo de errores, vamos a saber calcular entonces el agua que necesitamos. Aquí. Nunca vamos a obtener nosotros un suelo completamente seco. Significa que nosotros vamos a tener el suelo siempre con un porcentaje de humedad. En este caso, me dice a mí que la humedad inicial del suelo es 7.81. Si yo agrego el 12%, yo voy a tener 19.81 de porcentaje de humedad. Voy a tener estos extras. Entonces, solamente vamos a agregar el porcentaje que nos hace falta. Vamos a calcular el agua que el suelo ya posee y vamos a agregarle entonces solamente el remanente para que pueda llegar a ese 12%. Para eso, vamos a calcular el peso húmedo. Si yo quiero calcular el peso, dijimos que es igual a quién. ¿Cómo calculamos el peso del suelo? Ajá, ¿cuánto es el peso específico del material? 1789. El volumen. ¿Por quién? Volumen. No, ahí voy a tener kilogramos al cuadrado, soy metros a la sexta. Por el volumen, ¿verdad? Por el volumen. Me dice a mí que el volumen es, no lo tengo. Ah, sí lo tengo, 1800. No estamos en 800. Yo no lo puse ahí, lo tengo ya. En el inicio del ejercicio. ¿Ya? ¿Cuánto les queda? 3.220.200 ¿Qué unidades tiene? kilogramos. Kilogramos. Entonces, vamos a calcular también lo que sería el peso. Ese es el peso del suelo, pero ese suelo ya tiene una humedad inicial. Entonces, el peso del suelo está húmedo. Ahora, vamos a calcular el peso siempre del suelo, pero ya quitándole esta humedad. Y ese sería el peso del suelo seco. Vamos aquí. El peso del suelo seco va a ser igual a este peso del suelo húmedo, que son los 3.220.200 kilogramos. Entre 1. Vamos a restar la humedad. ¿Qué humedad le vamos a restar? La, El 781, la que ella le puso. la inicial. Entonces, 7.81 entre 100, ¿por qué motivo? Porque este es un porcentaje. ¿Cuánto les queda? 986.000
921.44. 986.000. Sí, 2 millones. 2.986.000. Sí, 2.986.000. 921. 2.986.921. 21, sí. Punto 44 ¿Qué unidades? kilogramos. Si yo tengo el peso húmedo y tengo el peso seco, ¿puedo calcular el peso del agua? Sí, restando. ¿Puede? ¿Cómo lo calculamos? Restando. La cantidad de agua que posee el suelo sería entonces la resta de las dos cantidades que nosotros obtuvimos anteriormente. Voy a tener aquí el peso seco y el peso húmedo. 3.220.200 menos 1.986.000. ¿Cuánto nos queda? $233.278.56 ¿Qué unidades? kilogramos. 268. ¿Aquí? Sí. Sí, 78. Sí, 78. 7.8. Sí. Ahí. Pero cuando nosotros estamos fuera, nosotros no vamos a ir a buscar 233.000 kilogramos de agua. Tenemos unidades de medida. Sí. Si estamos calculando normalmente nuestros costos, esa medida está en metros cúbicos. Pero ahorita tenemos una unidad de medida, porque lo que estamos buscando ahorita es cantidad de agua en riego. Entonces es con la capacidad de la cisterna. ¿Cuánto me dice a mí que es la unidad de medida de esa cisterna? ¿Cuál? Galones. Significa que esos 233.000 lo vamos a pasar a galones. Galones. Porque eso es lo que vamos a calcular. Tendríamos acá 233.278.56 kilogramos. Eso es lo que el suelo ya posee. Pero yo necesito agregar Galón. una cantidad de agua. Podemos hacer la conversión en cualquier momento que ustedes quieran, pero si ustedes calculemos el dato y después hacemos la conversión. Ese es el suelo, la humedad que ella posee. Pero ¿qué pasa con esa humedad que posee? Yo necesito completar mi... ¿Cuánto es la humedad? 12. Ujú. Tenía 781. Sí, ahí está el profesor. Gracias. Entonces, este equivale a 781. Yo necesito saber cuánto es del peso seco. Sería ese 12%. Porque por mi peso seco, que son los 2.986.921.44. ¿Cuánto nos queda? 358.430.57. ¿Qué unidades? Kilogramos. ¿Menos quién? Menos lo que el suelo ya posee. Ese es el peso del agua. Sí, esto es lo que pesa el agua que ya genera el suelo. Y esto es lo que necesitamos agregarle. Este lo pueden hacer en kilogramos o solo en galones. Como ustedes quieran. No más que tienen que trabajar las conversiones, pero como ustedes quieran.
Y vamos a convertir, pero me parece que no es la final para que no hagan tres conversiones. ¿Cuánto me queda? El agua que vamos a agregar. 125.152.01 ¿Mi unidad? Kilogramo. Pero yo necesito conocerlo en galones. Galones. Yo sé que un metro cúbico pesa, ¿cuánto es el peso específico del agua? 1000 kilogramos, ¿verdad? Una tonelada. ¿Y un metro cúbico cuántos galones tiene? Disculpe, yo tengo todavía una duda. Si aquí es un 7%, ¿por qué no multiplico por el 12%? Porque es lo que yo necesito. Sí, pero no tendría que ser la diferencia del 12% para que Eso le daría solo la cantidad de agua. Sí, hágalo así, está bien. Hágalo así, tiene que dar el mismo valor. Si se lo multiplica directamente, le va a dar ese valor. ¿Cuántos metros cúbicos tiene? ¿Cuántos galones tiene el metro cúbico? Chicas, búsquenlo en internet. Ingeniera, disculpe, ¿de dónde salió ese 358? Multiplicando por el 0.12. 234.17 galones. 0.12 por eso. Punto 12 por el peso. Ah, ok, ya es la multiplicación de arriba, entonces. Un metro cúbico tiene 264.17 galones. 267.14. 264.17. Así. Bueno. ¿Cuántos galones ocupamos? ¿Te borro aquí? ¿Te borro esa parte? 6.000 galones. ¿Cuánto? 6.000 galones. 6.000 galones. La capacidad del No, esa multiplicación. Ah, 33.061. 33.061. Sí. Así. ¿Sí? Punto 41. Me da. 33.061.41. Sí. Sí. Punto 41. Aquí, el ejercicio me pide cuántas cisternas necesitamos llenar para obtener la humedad óptima. Me está pidiendo con la misma máquina cuántas veces la voy a llenar. Es diferente a que me piden a mí cuántas unidades necesito. ¿Qué datos necesito yo adicional para calcular el número de unidades? Ahorita solo tengo una máquina, pero si ocupara más de una máquina, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué es lo que me puede limitar para poder calcular el número de unidades? ¿Qué dato me falta? ¿Cuál? Para calcularlo, ¿qué dato me falta? Capacidad de la boqueta. No. No, porque tenemos está 6.000 galones. el tiempo. El tiempo. Ahorita, nosotros sabemos que vamos a suministrar ese volumen, pero no nos dicen en cuánto tiempo. Diferente es que nos digan que suministremos ese volumen en 8 horas. Entonces podemos calcular un rendimiento y así sabemos cuántas unidades necesitamos. Porque con esta forma nosotros calcularíamos cuánto es lo que ocupamos regar nosotros por cada hora. Porque vamos a conocer el rendimiento de la máquina ahorita, pero nos haría falta el rendimiento requerido y para eso ocupamos el tiempo. ¿Cuántas cisternas necesitamos? Este es el volumen que yo voy a agregar en el tiempo. ¿En cada sistema? ¿Cuánto es el volumen? 6.000. ¿Cuánto nos queda?
Significa que ¿cuántas ocupo? 6. Son 6 llenados. ¿6 veces ocupo llenar la cisterna yo para poder cumplir? ¿Con qué? Con esa humedad que me está requiriendo, con suministrar ese volumen. ¿Qué fue lo que encontramos ahí, ingeniera? Las veces que yo voy a llenar esta misma máquina, yo voy a suministrar este volumen de agua entre este solamente con una cisterna. Si ocupamos el número de cisternas, necesitaríamos tiempo, dijimos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí. Sí. Me pide el ejercicio, ¿cuánto tiempo tardaría en regar la cisterna a su volumen? ¿Conozco el volumen que voy a regar? Sí, conozco el volumen de la cisterna. Pero para que calculemos nosotros el tiempo, necesitamos conocer si ahorita es de riego, cuánto es el volumen de descarga. Y aparte de eso, la velocidad de ella. Esto es lo que el ejercicio les da a ustedes en esta parte. La descarga y la carga. Me dice que la descarga es 200 galones Por minuto. por minuto. ¿Y la carga? 400 galones. Entonces, vamos aquí. ¿Cuánto tiempo se tarda en regar la cisterna a su propio volumen? ¿Cuál es el volumen que voy a colocar? 6.000, porque esa es el volumen de la cisterna. ¿Cuánto es mi velocidad de descarga? 200. 200. 30 minutos. 30 minutos. Si yo quiero calcular el tiempo que se tarda descargando, Cargando. Descargando. ese cargando, sería los mismos 6.000 galones, porque esta es la capacidad de la cisterna, entre, ¿quién? La velocidad de, ¿cuánto sería? 15. ¿Y se tarda? 15 minutos. 15 minutos. Yo con este tiempo tengo el tiempo de carga y el tiempo de descarga, que son dos tiempos que forman parte de mi tiempo de ciclo, que funcionaría a nosotros como carga, descarga y maniobra. Esos son los dos tiempos que tengo ahí. Para poder calcular el tiempo de ciclo necesito conocer el tiempo de acarreo. ¿Bien? Y aparte de eso, la velocidad, distancia que yo voy a regar. Porque aquí prácticamente ya tengo el tiempo en el cual, si yo tengo tiempo y tengo distancia, puedo conocer de esa velocidad y calcular entonces ya un ciclo. Aquí. Tenemos nosotros el tiempo de carga. La descarga, cada cisterna se va a estar exactamente 45 minutos. ¿Cuánto tiempo en las 6 veces que voy a llenar? ¿Minutos? ¿Sí? 270 minutos. 4 horas, ¿no? Pero 270 minutos. ¿cuánto tiempo de dinero? El tiempo de acarreo, pero el tiempo de descarga nosotros lo calculamos, conociendo la distancia que vamos a regar y su velocidad. Entonces ya lo que tenemos es la velocidad de descarga. La máquina no se detiene mientras está descargando, tiene una velocidad constante. Entonces es fácil calcularlo. Lo podemos calcular de dos formas, o conociendo la distancia o conociendo la velocidad con la cual está moviendo. ¿Bien? Sí. Claro, aquí. Sí. ¿Sí? ¿Les quito la diapositiva? Sí. Puede dejar un momento solamente, voy a tomar las fotografías. Tengo un montón de fotitas, no le va a quedar chance para llenar su teléfono con fotitas propias. Entonces van a terminar eliminando las fotitas de la clase. Pero ahí no hemos respondido la última pregunta, ¿verdad? Ahorita.
Le voy. Vamos a calcular entonces ahora. El ejercicio me está pidiendo que calcule la tracción en la barra, en acarreo y en regreso. Entonces, vamos a calcular en acarreo. Ya sabemos que para calcular todo lo que es la tracción necesito dos fuerzas. ¿Cuáles son? Para calcular tracción, dos fuerzas. ¿Cuáles? El peso de la máquina y la fuerza de carga. Eso Es son de fuerzas rodar. sobre del vehículo. Para calcular la tracción, la resistencia. la Resistencia de, para calcular resistencia de una fuerza. rodamiento y el ritmo. ¿Cuál? Resistencia de rodamiento La y el fuerza ritmo. motriz requerida y Ritmo. el ring pull. Esos dos elementos. Entonces vamos a calcularlo ahora en acarreo. Fuerza motriz requerida en acarreo. Para eso necesitamos nosotros conocer cuál es el peso que debe traer el vehículo. ¿Cuánto me dice el ejercicio que es el peso en máquina? Chica, qué rico, güey. Bien, 31.343. 31.343 Sí. kilogramos. Si lo tenemos en toneladas, 31.34 toneladas. necesitamos conocer a este peso adicional, como está en carga, el peso de su carga. Ese peso de la carga, partiríamos de dónde? Queremos saber cuánto pesa qué volumen. El agua ¿Cuánto sería? serían los 1000 kilogramos. No, Pero ¿qué voy a convertir? ¿La carga cuánto es? 1000 gramos. 6.000 galones. Con esto vamos a obtener el peso de la carga. ¿Y qué? Disculpe, el peso de kilogramos a toneladas hay 1000, ¿cierto? ¿No sería 3124? 1, 2, 3. Aquí, 6.000 galones. Yo conozco entonces que en un metro cúbico, es que es la única conversión que me sé. Ay, ¿cuántos galones? 164. Y otra vez, en un metro cúbico hay 1.000 kilogramos. Ay, dije, no, no. ¿Qué unidades? Kilogramos. Significa que tengo cuántas toneladas. 22 toneladas. ¿Ya tengo los dos pesos para poder calcular el peso sobre las ruedas del vehículo? Sí, sí los tengo los dos. Entonces, sería 31.34 toneladas más que más el peso de la carga, que son los 22.71. Bueno.
Toneladas. toneladas. Calculamos la fuerza motriz en la carrera, sí. Está compuesta por mi resistencia de la rodadura, que se ve igual al peso de mi máquina cargada porque está en acarreo. Esta es la pendiente que me está dando el ejercicio, que es más 5%. ¿Cuánto es el peso de mi máquina cargada? ¿Cuánto es el coeficiente de resistencia de la rodadura? Ese es un dato. 0.75. No, No sé coeficiente. Ah, perdón, es que la. 80 kilogramos toneladas. ¿Cuánto nos queda? ¿Qué unidad? Kilogramos. Tengo la resistencia a la pendiente. Es la misma máquina que va en el acarreo, la misma máquina cargada. Los 54.05 toneladas. Ok, ¿cuánto es la constante? 10. 10 kilogramos por tonelada. Por la pendiente, ¿cuánto es la pendiente? 5. 5. Recuerden que aquí no colocamos el porcentaje, colocamos el dato como es. $2.702.5. 2.702 kilogramos. kilogramos. Bien. Yo voy acarreando. ¿La pendiente se opone o favorece el movimiento? Se opone. Entonces yo lo sumo o lo resto. Lo sumo. ¿Qué unidades? ¿Puedo calcular mi ritmo? Sí. La suma de esos dos, ¿qué es el que nos da? La fuerza motriz requerida. Ok. El ritmo es igual a quién? Es igual al peso de mi máquina cargada, porque ahorita la máquina en acarreo. ¿En qué unidades? Kilogramos. En kilogramos. Entonces sería los 31.343 más 22.712.64. ¿Cuánto nos queda en kilogramos el peso de esa máquina? Los 31.000, disculpa, 343 más. El peso de la carga, 22.712.64. kilogramos. ¿Cuál es el eje motriz en la cisterna? Entre 70%. El eje trasero, ¿70%? Sí. Sí. ¿Cuánto es su coeficiente de tracción? 75. 75. No se aplican los decimales en la suma. Sí. El punto 64, los 54.000. Aquí. Sí. Punto 64. Punto 21. Kilogramos. ¿Puedo obtener la tracción? ¿Qué tengo los dos datos que necesito para poder calcular la tracción máxima en la carrera? Va a ser igual a quién? Al ring pull menos la motriz requerida. Sería igual a estos 28 toneladas que tenemos aquí menos
21.352. 52. 352.71. ¿Qué unidades? Vamos bien. ¿Sí? El dato del vehículo me da 28.379. 79.21. No, sí, está bien, nada más que solamente era la diferencia de Aquí. 300, sí. 7. Es 379. 379. 379. ¿Así? Sí. Igual en el de abajo es lo mismo, pero ya el total es el mismo dato que le dictó. Sí, es 21.357. Sí. Lo dictaron bien y yo lo escribí mal. Pues yo lo tengo con 28.379, pero no sé si fui yo que se lo dictó. Tal vez. Yo lo hice, pero lo había copiado mal, creo. Sí, para no sentirme culpable yo. Bien aquí. Nos vamos a quedar aquí. Entonces, a las 3 en punto, en el aula, para que hagamos la prueba.